Y dice así la palabra de nuestro Dios. El que tiene oídos, oiga para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te hemos exaltado, te hemos adorado, Dios, y ahora tenemos un tiempo en el cual vamos a meditar en tu palabra. Señor, ponemos en tus manos estos minutos para que hables a nuestras vidas, a tu iglesia en este lugar. Mi vida la pongo como un instrumento, dame de tu gracia para predicar tu palabra. Señor, reconozco mis limitaciones como ser humano, pero me encomiendo a ti, Señor, para que transmitas las verdades, Señor, Padre, y no equivocarme. En el nombre de Jesús, en tus manos esta tarde, Señor. Amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde. Es una bendición el que estemos aquí en la casa de Dios. Siempre será una bendición para la iglesia el poderse congregar. Y estamos invirtiendo el mejor tiempo del día buscando a nuestros Dios. El tema de esta predicación, como le decía, comprende desde el versículo 16 hasta el 24, que solamente leímos hasta el versículo 19. El tema es: Cristo trata la crítica y la indiferencia. Cristo trata la crítica y la indiferencia. Vamos a abordar una parábola. Recordemos que una parábola es una ilustración que sirve para enseñar una verdad, ¿cierto o no? Pero también, además de una parábola, hacer una ilustración que puede ser una ventana para entender lo que Dios quiere enseñarnos, también una parábola tiene otro sentido, tiene el lado B. Y el lado B es que se puede convertir en una pared en la cual no entiendas nada, si tú no tienes ese espíritu de atender el mensaje de Dios. Es decir, por un lado, la parábola va a ayudarnos a entender lo que Dios quiere que entendamos como hijos. Pero si en la vida del cristiano viene con una actitud de no recibir, se puede convertir en una pared para no aprender y entonces enfrentar a Dios de manera frontal. Esta tarde vamos a abordar, o mejor dicho, Mateo comparte dos aspectos importantes. Después de que Jesucristo habla acerca de la verdadera grandeza de Juan el Bautista, llega un momento en el cual Jesús va a emplear una parábola. No sé cuántos de ustedes han leído este pasaje y lo han entendido en su vida, pero esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a entenderlo. Encontramos del versículo 16 al 24, que comprende un solo párrafo, no está dividido, aunque quizás en su Biblia aparece en el versículo 19 y 20, aparece: hay sobre las ciudades impendientes. Aunque está ese título ahí, no se corta, es un solo discurso de Jesús. Y se abordan dos características o dos elementos dentro de esta parábola. Número uno, la crítica, y número dos, la indiferencia. Pero en el versículo 15 que leímos al principio dice algo muy importante: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 15, que será la base para leer a partir de ahí, versículos 16 y 24, lo que Jesús está diciendo: si en verdad tienes oídos, presta atención. Es lo que es ese versículo 15. El que tiene la intención de aprender, va a aprender. Y el que no, va a encontrar una pared, la cual nunca va a poder entender las verdades de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 2 y el 3, no lo busque, solamente como introducción. También Jesús emplea muchas veces la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que Jesús quiere con esas palabras que entendamos nosotros es que los hombres, las mujeres que escuchen el mensaje que Él va a hablar, lo escuchen con atención para poder entender lo que Dios quiere hablar en esta tarde. El versículo 16, dicho lo siguiente, vamos entonces a una parábola. Versículo 16 de Mateo 11, ¿ya lo tiene?
Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Jesús comienza a hablar una parábola donde menciona a qué compararé esta generación. La primera parte de la parábola habla a una generación la cual esta generación se comportaba de una manera en el tiempo de Jesucristo. Y dice el versículo 16, ¿a qué voy a comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esa frase final del versículo 16 es una pregunta en la cual Jesús se emplea para poder describir algo típico del tiempo de Cristo. En el libro del Midrash, el cual se emplea para hacer ilustraciones y comentarios típicos del pueblo judío, donde el maestro usaba algunos ejemplos para poder enseñar un mensaje. Es lo que Jesús hace en ese momento. Él hace uso de este midrash para poder transmitir un mensaje a la generación de su tiempo que le seguía. Y el mensaje es el siguiente, versículo 17. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. En el tiempo de Jesús habían dos juegos típicos para los niños del tiempo de Jesús. Aquí regularmente donde vivimos nosotros, cuando vamos a una plaza, cuando los papás se van a ocupar de lo que tienen que hacer, casi regularmente los hijos, cuando esperan el que el papá y la mamá terminen de comprar sus cosas, ellos se entretienen jugando. ¿Sí lo ha visto? En el tiempo de Jesús, dice el versículo 16, para volver un poquito más, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. La palabra es agora en el griego, mercados. Es semejante a una generación que cuando va al mercado y lleva a sus hijos, mientras ellos compran lo que tienen que comprar, esos hijos, esos jóvenes comienzan a jugar ciertas actividades. Dice el versículo, os tocamos flauta y no bailasteis. Según la tradición judía, había dos juegos típicos en el tiempo de Jesús. Uno era jugar al funeral y otro era jugar a las bodas. Porque en los dos juegos se involucraba la vida social del pueblo de Israel en ese momento. Es decir, mientras los papás compraban, los hijos jugaban a que se casaban. Era un juego y invitaban a jugar a todos los niños a participar de ese juego que era el casamiento. Era un juego típico en el cual cuando estaban en la plaza, todos los niños que estaban ahí, aunque no se conocían, los invitaban a jugar para que participaran del juego de las bodas o del juego del funeral. Porque tanto en un juego como en el otro son escenarios en los cuales la gente se involucra de manera global. Aquí donde vivimos nosotros tenemos juegos distintos, pero en el tiempo de Jesús jugaban a esos dos juegos y siempre que jugaban invitaban a los niños que estaban en la plaza. Quiero compartir porque es muy importante para entender la parábola. En el juego del funeral se empleaban inclusive gente que se llamaban pleyaderas. Eran gente que les pagaban para que lloraran en el tiempo de luto. Aquí, por ejemplo, en la religión tradicional se le conoce como las rezanderas. Vienen, las invitan para que estén dando su rosario y son parte de eso. Bueno, en el juego, tanto en el juego de la boda y del funeral, se involucraban a los niños. Y Jesús dice, versículo 17, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. El primer juego son las bodas, las flautas. El segundo juego es endechamos y es el de luto. Pero ¿cuántos sabemos que cuando están en la plaza los niños jugando y invitan a los otros niños a jugar, siempre existen dos o tres o quizás más los cuales no quieren jugar? ¿Los ha visto? Hay niños a los cuales no les gusta participar del juego, no quieren jugar porque no les gusta, no saben, y esos niños regularmente se aíslan y se hacen hacia un lado. ¿Los ha visto? Se ve en todos los lugares, aún en las casas. Estamos jugando a una actividad y vamos y buscamos a los otros niños. Ellos dicen, ¿saben qué? No quiero jugar, yo aquí me quedo. Bueno, Jesús dice que cuando Él vino
él comparó la generación a personas las cuales fueron invitadas a participar de una actividad y no lo hicieron. Versículo 17. Y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ese es el contexto de la parábola. Porque si no participaste ni del juego de la boda ni del funeral, vas a hacer dos cosas. Vas a criticar lo que se hizo o vas a ser indiferente a lo que está haciendo la gente. Si ha logrado ver que cuando usted no participa de un juego, comienza a observar y dice, este niño se equivocó allá, este niño se equivocó acá, y comienza el hombre de manera natural a criticar el juego que se está haciendo, por un lado, y por otro lado también le es indiferente. El versículo 18 explica entonces. Dice el versículo 18, con ese contexto vamos entonces ahora a entender la parábola, que Jesús la aclara. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Después de que Jesús les ilustra el juego de la boda y del luto, ahora les explica la parábola y dice, así como los niños que están jugando cuando vino Juan y les predicó, lejos de que ustedes participaran o se quedaran al mensaje de Juan, ¿qué hicieron? Lo criticaron. Y dijeron, demonio tiene. Vino Juan y ustedes lo que hicieron fue criticar a Juan. Criticaron su manera de ser, su manera de predicar. Dejo un apartado ahí. Vamos un poquito atrás a Mateo capítulo 3, versículo 4. Porque la primera parte o la primera característica de la parábola es que vemos que los que seguían a Jesús comenzaron a criticar lo que Juan estaba haciendo. Dice Juan capítulo 3 versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando vino Juan, la gente se acercó y él les predicó el mensaje, y la gente salió a buscarlo. Pero lo que Jesús les está diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 18, cuando vino Juan, ustedes lo criticaron. ¿Sabe que en la vida cristiana, escuche esto, en la vida cristiana, aquellos que participamos de la iglesia, aquellos que trabajamos en la obra de Dios, va a haber siempre un grupo en la iglesia que va a criticar y va a ser indiferente a lo que se hace en la iglesia? ¿Y sabe quiénes son? Los que no se involucran. Los que no se involucran van a decir, esto que se hace no se hizo bien. Aquí fallaron, aquí no lo hicieron, aquí se equivocaron, y van a ser indiferentes a la participación. Es lo que Jesús está diciendo. Así pasó con Juan, va a pasar con ustedes de igual manera en las iglesias. Hay gente en las cuales cuando vamos a hacer un evento, hay gente que dice, yo no quiero participar. A partir de ese momento, de manera natural, lo que vas a hacer es criticar lo que se va a hacer. Eso está en el ser humano, es parte de su naturaleza caída, hermano. Y el otro punto es que va a ser indiferente a lo que se está haciendo. Encontramos ahí mismo, versículo 10 de Mateo 3, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A Juan lo criticaron, no le aceptaron su mensaje y dijeron de él que era un demonio, le criticaron su manera de ser, no lo aceptaron. En Lucas 7:33, no lo busque, dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís demonio tiene. Lo criticaron a Juan por su manera de vivir, porque era muy aislado, porque no era sociable, él predicaba en el desierto. Y lo que esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros es de que el que tenga atención va a aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Si no participamos de lo que Dios está haciendo en este lugar donde Dios nos tiene, si no participamos todos, que es lo que Dios desea, vas a estar en dos lugares, criticando o siendo indiferente. La crítica es hacer un juicio desde el punto personal para criticar lo que hace el otro. Aquí Jesús habla de la siguiente manera, versículo 19 de Mateo 11. Se enfocaron mucho
en la manera de ser de Juan el Bautista. Y luego viene Mateo 11:19. Primero fue el luto, que fue el mensaje de Juan. Y luego vienen las bodas, que es el mensaje de Jesucristo. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, que es una persona sociable, que se juntó con los pecadores para predicarles la palabra de Dios. He aquí dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justicia por sus hijos. También criticaron a Jesús porque se juntaba con los pecadores. Entonces Jesús comparó a la generación de su tiempo, que lejos de participar en lo que estaban escuchando de Dios, lo que hicieron fue criticarlos y ser indiferente. En Mateo capítulo 9, versículo 14, allá atrás, búsquelo conmigo. Porque Jesús habla de que Él convivió con los pecadores y fue criticado. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que Jesús les está diciendo ahí, mientras el Mesías está con sus discípulos, ellos tienen que estar disfrutando y celebrando. Llegará el momento en el cual no estará y entonces ellos tendrán que ayunar. Vamos a volver una vez más a Mateo capítulo 11, versículo 19, donde criticaron a Jesús, pero aún más, criticaron fuertemente. Dice la segunda parte, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Lo criticaron porque convivía con los pecadores. Y segundo, amigo de publicanos y de pecadores. Yo le decía, ¿cómo aplicarlo a nuestro tiempo, hermano? A veces como iglesia Dios pone unas iniciativas para hacer cosas. Y siempre no faltará aquel que vea desde ese punto de vista que no están bien las cosas. Porque hacemos cosas, porque escogemos a un hermano, a otro hermano, y decimos, no está bien. A Jesús lo criticaron porque estaba con los publicanos y los pecadores. Pero presta atención la última parte del versículo 11. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A qué se refiere esa parte? Vamos a Lucas capítulo 7, 32, que es un pasaje paralelo de Mateo 11, 18. ¿A qué se refiere esa última parte del versículo 19 donde dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos? Les leo Lucas 7:32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Ahí ya entendimos, ¿verdad?, que se refiere a esa parte. 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Lo criticaron. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. También lo criticaron. Y por último concluye, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué es lo que significa eso? Al final, aquellos que llegan a criticar y llegan a ser indiferentes, con el paso del tiempo se van a dar cuenta que el resultado de la predicación es de que Dios se ha glorificado. ¿Qué significa? Cuando llegamos aquí nosotros hace 7 años, algunas personas aquí de la comunidad nos dijeron que esto no iba a funcionar, que esto era solamente emoción de hombres. Pero después de 7 años, la gente que nos hizo esa crítica, hoy se dan cuenta que está la iglesia de pie, que Dios sostiene a esta iglesia. Entonces, cuando Jesús dice, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, lo que está diciendo es de que la sabiduría tiene un resultado, y es de que Cristo sostiene a su iglesia. Y que también verán gente que cambia y que es transformada por Cristo Jesús. Aquellos que llegan a criticar o son indiferentes, siempre van a decir esto, eso nunca va a caminar, eso nunca va a funcionar. Pero con el pasar de los años se van a dar cuenta, aquellos que van a criticar,
que las cosas de Dios permanecen, porque es Dios quien las sostiene. A eso se refiere el versículo 35, o el versículo 19 de Mateo 11. La verdad o la sabiduría en la última instancia es justificada porque tiene un producto, produce algo, y son vidas cambiadas y transformadas. Vamos al versículo 20 de Mateo 11. Ser parte de una generación la cual todo lo critica es enfrentar las palabras de Jesús. Dice el versículo 20. Aquí recuerde, no corta el mensaje. Jesús está hablando del mismo mensaje. Entonces comenzó a reconvenir, o amonestar es la palabra también, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Ahora la pregunta, cuando hablamos de ciudades, hablamos de calles, hablamos de casas, hablamos de escuelas, hablamos de edificios. La pregunta es, ¿el mensaje es para los edificios, para las casas o para las personas? Para las personas. Entonces dice el versículo 20, entonces comenzó a reprocharles a las ciudades, no, a las personas de las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. El reproche es frontal y total de parte de Cristo Jesús a las ciudades en las cuales Él hizo muchos milagros. Cuando yo revisaba esta predicación hoy por la tarde, pensaba en San Andrés Timilpan. ¿Ustedes creen, los que son de la comunidad, que Dios ama a Timilpan? Claro. Se puede preguntar cuánta gente ha venido de fuera y de aquí mismo para predicar la palabra. Timilpan ha tenido palabra de Dios por mucho tiempo. El problema no ha sido la palabra, ha sido la gente que es indiferente y critica las cosas de Dios. Este municipio, hermanos, ha sido visitado por Dios hace muchos años. Yo conozco hermanas que están desde la persecución aquí y están de pie. Y de ahí para acá hablamos de más de 40 años, de ese momento de la persecución. Y a partir de ese momento no ha faltado de parte de Dios enviando gente de afuera y gente de aquí mismo a predicarle a este municipio. Y hoy somos testigos nosotros de ello. ¿Qué significa eso, hermanos? Que de parte de Dios ha habido un amor muy grande por este municipio. Tanto así que Dios sigue despertando gente de afuera para que venga, y gente de aquí adentro la despierta para que se levante con carácter a predicar y sobre todo a vivir el evangelio de Cristo como debe de ser. Mateo 7:26. Porque Jesús les da un mensaje después de que les habla acerca de que no participaron ni de la fiesta de la boda ni de la fiesta del luto, sino que criticaron a lo que se hizo en su momento. Y eso sigue sucediendo, hermanos, desafortunadamente, no solamente aquí donde estamos, en los diferentes lugares donde Dios ha enviado su palabra, la gente critica y la gente es indiferente. Dice Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o a una mujer insensata que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande, ¿qué, hermanos? Ahora la pregunta, ¿la ruina es terrenal o espiritual? Espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios manda su palabra, Él nos llama a que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Por eso yo inicié diciéndole, la parábola o es una ventana para que veas la verdad de Dios, o es una pared para que con ella te golpees y no entiendas lo que Dios te quiere hablar. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 13. El reproche que Jesús le hace a las ciudades en su tiempo, en su generación, fue algo que les hizo de manera directa y de manera frontal. Lo que Jesús le estaba predicando en ese momento no eran a los edificios. Como esta tarde Dios no le está hablando aquí a las calles de Timilpan, no, nos habla a las personas de la comunidad. Segunda de Reyes 22, 13, ¿ya lo tiene? El contexto es, versículo 1, habla del reinado de Josías, que fue un rey que gobernó. Pero después
de que de que Josías gobierna, está el sacerdote y comienzan a buscar y a recoger las ofrendas para luego administrarse en el pueblo. Es el contexto del versículo del capítulo 22 de Segunda de Reyes 22, 13. Pero después de que pasa eso, van y le avisan a Josías lo que había pasado con el dinero. Y les dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, es el libro de la ley. Porque grande es la ira de Jehová, eso es juicio, que se ha encendido contra nosotros, las personas, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Cuando Dios viene y trae un mensaje y la gente no escucha, hermano, vendrá un juicio después. Porque también ¿qué es la indiferencia, hermanos? La indiferencia es una posición o un estado pasivo frente a lo que está sucediendo a su alrededor. Una persona indiferente es aquella que, por ejemplo, va por la calle y se encuentra que alguien se cayó y lo ve tirado ahí y dice: no es conmigo. Se sigue de frente. Eso es allá afuera. Aquí en el templo, un hermano o una hermana indiferente es aquel que ve un problema y lejos de que busque a Dios, ore, intercedamos, es problema del pastor, él que se lo arregle. O la hermana, no, es problema de ella. Y pregunta: ¿hay gente así? Desafortunadamente sí. La indiferencia también es algo. Porque mire, el infierno no solamente está lleno de gente que critica, sino también de gente que es indiferente a las cosas de Dios. Vamos a un versículo más, Mateo capítulo 22, versículo 1. Jesús le reprochó a las ciudades. Y Jesús le explica un poco más en Mateo capítulo 22, versículo 1. Aquí también es una parábola. Versículo 1. Respondió Jesús, les dijo, volviendo a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y cuando alguien tiene una boda a casa, hermanos, invita a toda la gente: vénganse. 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos, ¿qué pasó, hermanos? No quisieron. No, yo no voy. Pero el rey lo hizo: no quiero, nadie me va a obligar. Versículo 4. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Eso es misericordia. La primera vez Dios viene, te predica la palabra a través de personas. Tú dices: no tengo tiempo, no quiero. Manda a traer más personas para que sigan predicando, y dices tú: no quiero. Vea el versículo 5. Mas ellos, ¿quiénes ellos? A los que fueron a invitar, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Eso se llama vida cotidiana. ¿Qué significa? Usted viene aquí al templo, viene a escuchar de Dios y va a pasar dos cosas. Una, va a escuchar el mensaje de Dios y va a decir: sí, Señor, eso es para mí, quiero cambiar. Y el segundo, salir como entraste y a seguir viviendo como venías viviendo antes de entrar al templo. No pasó nada. Te fuiste a hacer tus quehaceres como lo venías haciendo, y la palabra no encontró en tu corazón ningún lugar. Dice que la gente se regresó y se fueron a las cosas cotidianas de su vida, a trabajar, a hacer sus quehaceres y a hacer sus negocios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 11, versículo 20. Casi siempre, hermanos, cuando Jesús habla, la gente que no recibe el mensaje sigue viviendo como la costumbre que tenía, sin que Cristo haya hecho algo en su corazón. Mateo capítulo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir o a reprochar a las ciudades. Ya vimos que no son edificios ni calles, ¿son qué? Personas. En las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vea esto,
Ay de ti, Corazín. Ahora ya les da nombres personales a las ciudades. Menciona a Corazín y menciona a Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sabe que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, hermano? Yo le mencionaba aquí el ejemplo donde estamos. Desde los años 60, 70, 80, 90 y hoy que estamos en los 2000, palabra no ha faltado en este lugar. Palabra no ha faltado. Palabra de parte de Dios ha habido. Y lo que Dios espera es que los que han escuchado respondan a esa palabra, no hacia la iglesia, sino a aquel que da la palabra, que es Dios. Jesús menciona a Corazín y Betsaida. ¿Sabía que de los 3 años que Jesús estuvo predicando, 2 años y fracción, los milagros más grandes los hizo en esas ciudades? Hasta el capítulo 10 de Mateo, del Evangelio de Mateo, lo que hemos leído son cerca de estas ciudades donde se hizo los milagros de Jesús. Es decir, hubo palabra, hubo mensaje de Dios a esos lugares. Y luego dice, porque si en Tiro y en Sidón, esas 2 ciudades para los judíos era lo más repugnante, porque eran unas ciudades que estaban cerca de Fenicia, y era un puerto en el cual llegaba la gente a prostituirse, era gente que adoraba a Balaam, eran clasificadas como las peores ciudades. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Cuando las personas, en lo que busca Hebreos 10, 26, ¿lo tiene, hermanos? Cuando las personas de una ciudad, de una comunidad o de un municipio, escuche esto, cuando las personas de una ciudad, de un municipio o de una comunidad tienen el privilegio de parte de Dios que reciban el mensaje, el privilegio, y no lo hacen, hermanos, el juicio no es sino con el mismo Dios. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa? Si ya recibiste el mensaje, ya Dios te habló, y aún tú a sabiendas de que Dios ya te advirtió, ya te habló, ya te exhortó una y otra vez, y tú dices, yo sigo viviendo como yo quiero, no queda más que te conviertes con Dios. Porque ya Dios te habló. Ya Dios te habló una y otra vez. Hay un gran privilegio cuando Dios te habla, pero también hay una gran responsabilidad cuando no haces lo que Dios te pide que hagas. Y si tú voluntariamente sigues pecando, dice Hebreos 10, 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir como vienes viviendo, porque tú quieres, no porque Dios no te haya hablado, no te haya ministrado. Vamos a concluir, vamos a Mateo 11, 21 y 22, y si Dios quiere lo concluimos el próximo martes. Menciona a Corazín y a Betsaida en el versículo 21. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque en Tiro y en Sidón nunca llegó el mensaje, pero a ti sí. ¿Sabe que aquí en la región hay muchos pueblos, comunidades que no han tenido el privilegio que ha tenido esta comunidad? Muchos lugares. Y Dios esta tarde nos habla, versículo 23. Aborda a Corazín y a Betsaida, y luego agrega a Cafarnaún. Si usted ha leído la Biblia, ¿cuántos milagros no hizo Jesús en Cafarnaún? Dijeron muchos teólogos, Cafarnaún fue el cuartel de Jesús en sus años de ministerio. De ahí se dirigía a diferentes lugares. Pero ¿sabe qué? En Cafarnaún tampoco la gente cambió.
Dice el 23, y tú, Cafarnaún, que eres levantada hasta el cielo y hasta el Hades serás abatida. Ahora la pregunta, ¿le está hablando a Cafarnaún o a las personas que viven en Cafarnaún? A las personas. Como esta tarde, Dios no le habla a Timilpan como municipio, le habla a las personas que somos de aquí. Porque el 8, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto es sumamente fuerte, hermanos. Por eso Dios esta tarde nos habla a nosotros en dos áreas: a los que llegan a criticar y a los que son indiferentes. Si no participas de una cosa, estarás criticando o siendo indiferente. Pero de que Dios te viene hablando, Dios te viene hablando. Quiero concluir y cerrar y dejarlo ahí, si Dios nos da vida, el próximo martes, Lucas 17, 26. Cuando lo tenga se pone de pie. Lucas 17, 26 al 30. Esto es sumamente importante, hermanos. Dice Lucas 17, 26, me alcanza. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y comienza a describir cómo se conducía la gente en el tiempo de Noé. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Qué significa eso? La gente vio a Noé construir el arca y le dijeron: estás loco. Lo criticaron, fueron indiferentes, no hicieron nada. Y ahí estuvo tantos años haciendo el arca. Pero la gente lo veía y ¿sabe qué hacía después? Se iba para su casa a seguir viviendo como venía viviendo. Eso se llaman costumbres del ser humano. Dios quiera que en este lugar, cuando salgas de aquí esta tarde, no salgas como entraste. A seguir trabajando, a seguir haciendo lo que vienes haciendo, sin olvidar que Dios te habló. Que si hemos aquí donde estamos una gran bendición por escuchar palabra de Dios, no podemos seguir viviendo como venimos viviendo, hermanos. Cierre sus ojos. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra.